vimos lo que eran los regímenes políticos. Entonces, tanto lo político como lo económico yo reitero, es como ese tema que todo mundo a veces cree saber, ¿no? O sea, pese a que elijamos mal gobernantes, por lo normal las personas creemos que sabemos mucho de política o en el imaginario común está eso. E igualmente pasa con el tema económico, aunque con el tema económico no tanto. Pero pues yo quise traer, o sea, de una manera muy sintética, pues la explicación de eso, que es los sistemas económicos, que pues, pueden, quizás hayan muchas más escuelas económicas, quizás hayan quizás hayan más teorías económicas o maneras de llevar adelante la economía de un país, pero las tres que traje son las principales. O sea, alrededor de esas tres es que se implementa todo en el mundo. No puede decir, bueno, es que hay sistemas mucho más diversos. Puede ser algo cierto como puede que no. Entonces, eso tenerlo claro. Bien, para los compañeros que están conectados, yo estoy grabando esto como por si para mi explicación más adelante se la llegar por los grupos. E igualmente, pues ustedes, los que están aquí, tienen alguna duda, me la pueden comentar o me la pueden preguntar, ¿vale? Entonces, sí, chicos, ese era el objetivo de la guía. Ustedes comprendieran, pues, a rasgos muy generales, en el mundo actual o en el mundo de las últimas décadas, cómo es que funciona el sistema económico. Eh, Soy partidario de que este asunto debería tenerlo claro cualquier persona independiente, pues, de su condición, independiente de lo que decida para su vida, independiente de su estatus social o no. Porque cuando uno no tiene claro estos temas, sea lo político y lo económico, cae en los engaños y en las mentiras que por lo normalmente en la política se maneja. Entonces la política, más que el arte de gobernar, es el arte del engaño. Y si usted no tiene unas bases teóricas mínimas para entender asuntos así, pues puede creerse cuentos chinos que a veces nos creemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que hace 2 años en Colombia, cuando hubo elecciones, el argumento que más se promovió por redes y por de boca a boca, o por decirlo de cafetería o en el imaginario de la gente, era el temor a volvernos Venezuela. Algo bastante, pues para mí cómico, ¿no? O sea, más allá de lamentable, es algo cómico. Y eso pasa porque, repito, la gente no tiene claro qué es lo político, no tiene claro qué es lo económico. O sea, no estoy diciendo que las posibilidades de que Colombia se arruine o no sean palpables en algún sentido, pero pues manejar ese discurso bajo unas premisas equivocadas a veces o a veces basados en el desconocimiento de lo económico y lo político de la gente, pues lleva a que pase lo que pase, ¿no? Entonces, o sea, por qué las personas nos creemos esos cuentos a veces tan rebuscados? Que pues para alguien que sea más analítico, que tenga unas bases teóricas, son como les digo cómicos, o sea, la verdad es algo como cómico. ¿Por qué? Porque pues no tenemos claros conceptos básicos de economía y de política. Entonces la guía, si ustedes la revisen y si no la han revisado, por favor revísenla, buscaba eso como objetivo, o sea, tener claro realmente en el mundo actual hay tres modelos o maneras de llevar adelante una economía, que es la de libre mercado, la economía de mercado. Podemos relacionarlo al capitalismo, la de intervencionista o que algunos llaman socialismo, o la de intervención o la de control estatal, también se puede llamar así, y la mixta. Sí, quizás ustedes puedan decir, no, pero es que creería yo que pueden haber más economías. Sí, pero no. Sí, en el sentido de que, pues, obviamente los países varían de uno a otro. O sea, hay países que tienen sus particularidades en manera de llevar adelante estas cosas, pero estas tres son las por las que gira alrededor todas las economías del mundo. Es decir, si nos tocara clasificar el tipo de economía que tienen los países en el mundo, serían estas tres las principales para clasificarlos, por no decir que las únicas.
Sí, o sea, ahí estaban, o en la guía están como las tres explicaciones de cada uno, de la de mercado, la planificada, o como les digo, también llamen la estatal, algunos la hacen o la relacionan mucho al socialismo, bueno, y la economía mixta. O sea, esos son como las tres, los tres sistemas o maneras de dar adelante la economía de un país. Eh, es bueno tener eso claro para que, como les digo, porque pues a mí me gusta como docente siempre decir el porqué de las cosas, ¿no? Es bueno tenerlo claro, lo digo, en la vida cotidiana es el hecho de que las personas o los ciudadanos no tengamos o no tengan claro este tipo de cosas, pues los lleva a creer un montón de cosas y déjenme utilizar la expresión tonterías que a veces se difunden por ahí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que hace 2 años ningún candidato, o sea, absolutamente ninguno, tenía una propuesta realmente concreta de qué sistema económico implementaría realmente para el país. Ninguno, absolutamente ninguno. Todos se basaron en especulaciones, todos se basaron como en mirar a ver a quién le a ver si nos volvemos Venezuela o no. O sea, se basaron en cosas supremamente patéticas. Entonces, eso pasa ¿por qué? Porque pues la ciudadanía no tenemos claro realmente este tipo de cosas. Es decir, o sea, no hubo, no miento, sí hubo un candidato, pero es que a mí no me gusta hacerle, y no es Petro, tampoco es mucho menos Duque, pero sí hubo un candidato que yo recuerdo que sí tuvo como un acercamiento más teórico al asunto, pero bueno, aquí no estoy hablando de eso. Pero entonces, repito, es interesante, importante ustedes que están jóvenes, este tipo de temas, independiente de lo que vayan a escoger para sus vidas, lo tengan claro para que pues el día de mañana no sean los ciudadanos que somos hoy en día o los mayores de edad que somos hoy en día, que pues creemos cuentos ridículos, no tenemos claro como qué horizonte económico y político tomaría el país y pues por eso pues seguimos siendo el país tercermundista que parece que nunca fuéramos a dejar de serlo. Bien, chicos, de pronto tienen alguna pregunta sobre algún concepto, un término que no tengan claro. No sé si, o sea, me gustaría que ustedes también me propongan si quieren que les ponga ejemplos de cada tipo de economía, que las desmenuce una por una, igual, no sé, o sea, me gustaría, en eso sí quiero ser, ya que somos tan poquitos hoy, y por eso a raíz de que somos tan poquitos he decidido grabar como mi explicación para después difundirla por los grupos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta de algo que no comprendan. Me gustaría también escucharles la voz. Esta soledad no nos atormente tanto. ¿Qué vino Isabela? Profe, Cuéntame. bueno, a mí me parece muy difícil este tema, pues porque la verdad, eh, saber pues de esto y pues ese tema y además los términos, eh, es complicado pues como expresarse al no tener tanto conocimiento, pero pues con respecto a la guía no tengo ninguna pregunta. Sí, yo sé que los conceptos suelen ser, sí, algo complejos, pero pues voy a tratar de, sí, voy a dedicarme a eso. Aquí en un ratico, igual pues como somos pocos, dejarlo claro, como qué es cada cosa, qué es cada tipo de economía, y voy a poner ejemplo de país. Creo que, ¿les parece si hago eso? Como para que quede concreto. Sí, ese Sí, silencio, profe, si quiere. sí, entonces silencio indica que sí, bien, que. Entonces, voy a explicar los tres tipos de economía, la de mercado, la planificada y la mixta. Y igual si surgen preguntas, la pueden hacer al final, ¿vale? Y vamos a mirar Colombia a qué más se acerca, ¿no? Bien, entonces empecemos con la economía de mercado. Entonces, esto por lo normal la relacionen al capitalismo, o sea, mucho al sistema en el que vivimos. Entonces, es un sistema basado en la acumulación, en la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir iniciativa privada?
que la producción de lo que se da en un país no está intervenida por el Estado o no es necesariamente impulsada por el Estado, sino por las personas particulares o las empresas privadas. Eso vendría siendo una economía de mercado. Una economía de mercado, podemos poner un ejemplo cercano, nos vamos a dar cuenta que esto tampoco es tan absoluto. Puede ser Estados Unidos, es un ejemplo de una economía de mercado. Uno pone a mirar, en Estados Unidos la iniciativa privada es mucho más que la estatal. Obviamente, pues sí, allá también existe el Estado, hay impuestos, bla, bla, todo eso. Es una economía de mercado. Un buen ejemplo podremos poner en Estados Unidos. Países estilo Corea del Sur también manejan políticas de mercado bastante amplias y consiste, como lo repito, en un sistema capitalista. Se le llama mercado porque se supone que está montado bajo el discurso de que pues, la iniciativa privada es la que genera abundancia y bienestar. Es una característica de la economía de mercado. O sea, según los que defienden esta idea o la aplican, el bienestar de una sociedad radica es en el hecho de la iniciativa privada, más no en el bienestar que pueda dar el Estado. Entonces, la economía de mercado se contrapone o se opone, o sea, no, no se opone, sí, también se opone, o es diferente a la economía planificada en ese sentido. Según la economía de mercado, el bienestar, prosperidad, riqueza y demás de un país depende es de la iniciativa privada, no depende de si el Estado brinda bienestar o no. Eso, pues, esta idea es quizás la que impera más en el mundo actual. O sea, podemos ver que pues vivimos en un mundo así, o sea, por lo normal, pues no, sería equivocado, y eso sí me atrevo a decirlo, decir que Colombia es una economía de mercado al 100% porque no, no lo es. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no decir que si en Colombia hay capitalismo, por qué decir que no hay economía de mercado como tal? Porque en últimas, aquí sí el Estado sigue teniendo pues un papel importante en la economía. Además de que hay ciertas condiciones que llevan a que el Estado pues eh, la embarre económicamente. Se supone, o en términos, sí, de economía de mercado, el Estado no debe intervenir en la economía o evitarlo lo más posible. Inclusive, la economía de mercado, o hay teóricos de la economía de mercado que plantean que la sociedad ideal sería una sociedad sin impuestos, y donde toda la iniciativa privada exista. Hay críticas a esta teoría también, porque ustedes dirán, bueno, es como la parte bonita de la economía de mercado. Las críticas o dificultades que presenta pues la economía de mercado es el hecho de que genera muchas desigualdades. Voy a poner el ejemplo del país de Estados Unidos. Estados Unidos es un país supremamente rico, pero es un país supremamente desigual. Por lo normal, pues nosotros nos quedamos con la imagen, la típica de las películas, ¿no? El sueño americano, que el inmigrante latino quiere ir allá porque pues allá ganar en dólares es mejor que ganar en pesos, o en cualquier moneda de por acá que no sirve para nada. Pero sí es cierto y pues que Estados Unidos es una sociedad bastante desigual, porque allá se concentran los principales millonarios del mundo. O sea, usted puede mirar las personas más ricas del mundo, la mayoría se concentran allá. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o este dueño de Facebook, y Bill Gates es otro. Entonces, pero igual en Estados Unidos, no, no sé qué tan oficiales sean estas cifras, pero sí pueden haber en promedio unos 50, 80 millones de pobres, que obviamente es un país mucho más poblado que Colombia, ¿no? O sea, Colombia tiene 50 millones de habitantes, Estados Unidos casi 400 millones, pero sí, una de las críticas al sistema de mercado, a la economía de mercado, la hacen algunos eh, personas que están en pro del otro modelo económico, que es el de la economía planificada. Dicen que si bien pues genera crecimiento, desarrollo y demás, la economía de mercado pues sí genera unas desigualdades muy marcadas en la sociedad que no soluciona. Eso es, pues bueno, en la vida práctica hay cosas que uno diría, pues sí, puede ser verdad, ¿no? O sea, no con el ejemplo de Estados Unidos, sí, pues sí parece que eso fuera verdad.
Pero chicos, este tema pues es a veces más complejo de lo que creemos porque resulta que, digamos, si uno ve el caso de Corea del Sur, que también maneja una economía de mercado, uno dice, bueno, pero pues aquí como que este sistema, vayan de país, el sistema sí funciona. Porque pues Corea del Sur es un país con, obviamente muy rico, pero además de ser rico y de que haya tanta inversión privada y que haya tanta libertad económica y demás, es un país con una calidad de vida inclusive por encima de la media estadounidense. Entonces, en Estados Unidos hay mucho dinero, hay muchos ricos, pero como les digo, hay desigualdad y también hay mucha problemática social. O sea, ya también hay suburbios, hay pobres, pues bueno, quizás no en las dimensiones que uno ve en Colombia, ¿no? Porque pues nos ponemos a mirar, pues nuestro país está bastante, es hasta vergonzoso que un colombiano compare las cosas. Pero Corea del Sur tiene esa característica, o sea, es una economía de mercado bastante, pero hay un nivel de bienestar social bastante marcado. Bien, entonces eso sería como en términos generales, ¿qué es una economía de mercado? Eh, la economía de mercado está montada bajo el discurso del liberalismo económico, entonces eso también para que lo tengan claro. Había un economista hace muchos siglos no, en el siglo XVIII, comienzos del XIX, que decía, pues bueno, él no me acuerdo puntualmente el con qué ponía el ejemplo, pero se le acuña a él que él ponía el ejemplo del zapatero, que el zapatero no es, o sea, que el zapatero no produce y arregla zapatos porque le interese que las personas tengan buen calzado o ayudar a que las personas tengan buen calzado, tengan buenos zapatos, sino que lo hacen por el interés personal. Entonces, la economía de mercado también plantea eso. Es algo, pues sí, suena bastante egoísta, ¿no? Pero es como uno de los principios. Para poner un ejemplo más cotidiano y particular de este principio que se maneja. Pongámonos el ejemplo de la persona, el señor que venda chorizos o arepas ahí en el parque de Fredón. Según esta teoría, ese señor no vende chorizos y arepas porque le interese alimentar a la población, a la pobre población de Fredonia, o que tengan un desayuno ameno. No, no le interesa eso para nada. Él lo hace es porque eso le genera ganancia, le genera dinero y necesita conseguir platica trabajando, vendiendo las cosas. La economía de mercado plantea eso, ¿vale? Denme un segundo. Entonces, sí, chicos, eso es en rasgos muy generales lo que es una economía de mercado. Que Colombia es una economía de mercado, no del todo. O sea, en Colombia sí obviamente uno no niega que hay iniciativa privada y demás. Pero suponer que somos un país de economía de mercado estilo surcoreano lo es. Porque en Colombia uno paga IVA por todos, aquí el IVA es del 19%. O sea, y recuerden que pues en la economía de mercado se supone que entre menos trabas haya para el mercado, valga la redundancia, eh, se supone que es. Entonces, colombianos, imagínense que uno esté pagando un IVA al 19%. Y aquí uno tributa y paga impuestos casi que por todo, ¿no? O sea, la verdad, la tributación aquí para ser un país tan pobre y con una calidad de vida tan baja, aquí la tributación o el pago de impuestos es elevadísimo. O sea, lo que pasa es que la tributación siempre se mide en relación a la capacidad o riqueza de las personas. Pues en un país con estas condiciones, sí pagamos hartos impuestos. Obviamente sí pagamos menos impuestos que un europeo o una persona del primer mundo, pero es que somos mucho más pobres. Entonces eso siempre, nunca lo midan en cantidad de lo que se paga, sino en relación a la riqueza de las personas. Entonces, chicos, así en rasgos generales eso es una economía de mercado, donde la iniciativa privada abunda, donde debe haber pocos impuestos, donde hay liberalismo económico, donde se plantea que la riqueza de una sociedad es basada en eso, que las personas de manera particular consigan su dinerito, se hagan ricos así, pero pues obviamente tiene sus críticas, ¿no? Porque, otra crítica que tiene la economía de mercado y es el consumismo y el hecho del daño ambiental. Entonces, las críticas que da la economía de mercado es que ha llevado a que las personas cada día usemos y consumamos más cosas, porque pues
Imagínense un mercado sin consumo, o sea, para que el mercado se mantenga, se necesita que la gente compre, compre, compre y compre. Si dejamos de comprar, se arruina el mercado. Por eso es que este COVID generó tanto caos económico este año, porque efectivamente compramos mucho menos de lo que normalmente comprábamos. Se cerraron negocios que por lo normal mantenían abiertos. Entonces, por eso el COVID, a la economía de mercado le fue mal. El COVID le dio un golpe bastante duro, bastante fuerte este año, por esa misma razón. Y otra crítica que hay, pues lo del tema ambiental. Entonces, como somos una sociedad que consume tantas cosas, que utiliza tantas cosas, que compra tantas cosas, pues eso lleva a que haya un deterioro ambiental más marcado, porque usted sabe que pues los recursos vienen de algún lado. Uno a veces cree que el computador que usted usa, el celular, el papel, el cuaderno que usted usa, como que salió de la nada. No, chicos, lo que pasa es que eso, detrás de eso hay un proceso industrial que gastó un sinfín de recursos que son limitados que tenemos en la Tierra. Entonces, esa es otra crítica que hay a la economía de mercado, que eh, las condiciones de la misma impiden que haya un cuidado del medio ambiente. Es que es imposible, o sea, por más que reciclemos, por más que hagamos cosas biodegradables, realmente mientras haya esa insaciedad humana de comprar cosas, y así es como una crítica también personal que tengo frente a es eso, o sea, realmente sí somos, tanto ustedes como yo que vivimos en esta época, somos ciudadanos que tenemos un sinfín de cosas que no necesitamos para nada, pero aún así las tenemos. No sé si ustedes algún día, ojalá algún día ustedes hagan el ejercicio cuenten cada cosa de lo que tienen, absolutamente todo, desde el lápiz que usan para hacer esta tarea hasta la ropa que ponen. Y llegan a la conclusión de todo eso realmente que necesitan y realmente todo eso que usan. Por lo normal no tiene ropa que tiene ahí amontonada, así usted tenga poquita ropa que no usa. Entonces, es como esas cosas irrisorias de esta economía de mercado. Bien, chicos, entonces ahí les mostré los pros y los contras y qué es una economía de mercado. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Yo no. No, Eh, bien, bien. Por casualidad, sí quisiera conocer la opinión de alguno de los dos. ¿Le parece que este sistema es bueno, el de la economía de mercado, o no? O sea, quisiera que alguno de los dos me responda. O sea, ¿les parece bueno el sistema o tendrían más observaciones? ¿O así son felices? O sea, ¿ustedes son felices con el sistema pues, que, por ejemplo? según mi opinión, es un sistema bueno, pero mal manejado, porque usted con una economía así, usted podría hacer muchas cosas, pero de por sí también tendría sus desventajas. Bien, Kevin, sí. También, óigame, sí, también puede ser, quizás lo manejemos mal. Que uno puede poner ejemplo surcoreano, o sea, ya lo manejaron bien. Sí, hay países que son exitosos con este sistema también, o sea, no, tampoco aquí se trata de dar verdades absolutas, ¿no? Igual eso no es, o sea, el tema económico tampoco es que sea un absoluto, o sea, por ejemplo, si hay políticos, no, no son políticos, son gente que maneja ideologías. Hay gente de teóricos que plantean que el mundo se arreglaría si se abolen los impuestos, el Estado, si desaparece el Estado y si deja el mercado o sea, el absolutismo del mercado. Eso es imposible, la verdad. O sea, ojo, una economía de mercado no necesariamente tiene que ser que desaparece el Estado, entonces no se cobra ni un solo impuesto, no hay ni policía, no. Eso realmente al día de hoy no ha funcionado el primer caso. Pero pues sí, o sea, quizás este sistema bien aplicado en algunas sociedades funcione, o sea, y realmente funciona en algunas sociedades, que en muchas fracasó y que en materia ambiental fracasó, evidentemente, y que para solucionar la pobreza en muchos casos también fracasó, pero sí, claro, también hay sociedades que ha funcionado. Entonces, aquí pues tampoco es la idea de darlas a entender cómo se arregla el mundo desde una sola perspectiva, ¿vale? Pues bien, eso fue la economía de mercado. Ahora pasemos, y bueno, ahí está en la lectura, ustedes pueden ver, los invito a que además no se queden solo con la explicación que hay, sino que también lean varias veces la guía. Ahora pasemos a la contraparte, que es la planificada. Entonces, la economía planificada viene siendo la contraria a la de mercado, porque en esta sí es el Estado, es el que planifica y decide qué hacer con la economía.
En esta el Estado por lo normal le dice a las empresas qué hacer, el Estado es el encargado de impulsar la economía, de impulsar el crecimiento. Por Estado también entiéndame en gobierno, ¿no? O sea, gobierno, Estado, aquí arbitrariamente lo vamos a utilizar como sinónimo. Entonces, eso es la economía planificada. Se le relaciona mucho al socialismo y digo se le relaciona porque no siempre es lo mismo, ¿no? O sea, ha habido regímenes antisocialistas que han sido de economía planificada. Les pongo un ejemplo, la Alemania nazi. Si ustedes de pronto han visto la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con los nazis, Hitler y la Italia fascista también. Eran regímenes que ellos mismos abiertamente se declaraban anticomunistas, antisocialistas, pero ellos tenían una economía planificada totalmente. O sea, los nazis se caracterizaron por eso. Entonces, un ejemplo, o sea, si bien es cierto, por lo normal se relaciona al socialismo, porque sí, o sea, uno pone a mirar la Unión Soviética, es un ejemplo, lo que fue la Unión Soviética fue un ejemplo de eso. Actualmente, un ejemplo de economía planificada están los países como Cuba, que es un país abiertamente socialista. Venezuela tiene muchas características de una economía planificada, por no decir que prácticamente ya es una economía planificada. Entonces, por eso se le puede relacionar a eso. Corea del Norte, otro ejemplo de una economía planificada. Es decir, una economía planificada es donde el Estado decide qué se hace en materia económica. El Estado por lo normal es dueño de la mayoría de empresas, por no decir que todas las empresas son del Estado. El Estado decide qué gana y qué no gana la gente, cosas así. Por eso les digo, se relaciona al socialismo. Eh, Críticas a este sistema, pues las hay muchas también, igual que con el otro. La crítica principal que hacen, por ejemplo, los de la parte contraria, que son de la economía de mercado, es que realmente la intervención estatal genera más pobreza que riqueza. Entonces, por lo normal, se plantea que el Estado, en lugar de permitir el crecimiento, el desarrollo y abolición de la pobreza, la aumenta más porque destruye el modelo de desarrollo o el modelo económico de una sociedad. Los que la apoyan plantean esto lo contrario, dicen que definitivamente es el Estado el único que puede impartir la justicia social, que realmente es a través del Estado que el Estado mismo garantizar el bienestar y la equidad, se evitarían las desigualdades o se evitan las desigualdades. Ese es el argumento de los que la defienden. Y los que la atacan, pues dicen lo mismo, pero al contrario. Entonces es como una disputa ahí en últimas, de quién maneja mejor el discurso. En la práctica, las economías planificadas quizás han sido menos duraderas que las economías de libre mercado. Entonces, yo no sé o sea, si no han visto historia del siglo XX, porque de pronto la ven el otro año, pero aquí pongo de manera ejemplo lo que pasó con la Unión Soviética, que fue o sea, la antigua Rusia, o sea, pues Rusia actualmente, ¿no? O sea, antes de la caída del muro y la disolución, lo que era la Unión Soviética fue un ejemplo de una economía planificada totalmente, que también tuvo buenos alcances, ¿no? O sea, en su momento este modelo funcionó bastante, o sea, en su momento fue inclusive envidiable. O sea, por allá en los años 40, 50 del siglo pasado, la Unión Soviética, a través pues, de su economía planificada y de su control estatal de la economía, inclusive fue el primer país que envió un hombre al espacio, no a la luna, ¿no? Al espacio. Entonces, Rusia fue pionera en enviar un satélite al espacio, también fueron los primeros. Entonces hubo una época fue corto el tiempo, ¿no? O sea, tampoco fue una época permanente. Actualmente no puedo decir que sí, efectivamente, pues este modelo también se desgastó mucho. Podemos ver el caso de nuestro vecino país, o sea, ellos quisieron de alguna manera implementar una economía planificada y pues bueno, generó todo el caos que generó. Pero pues poniendo el ejemplo contrario, la Unión Soviética sí en su momento tuvo unos logros importantes en materia espacial, inclusive en ser una potencia militar y demás. Entonces, sí, o sea, eso sería un ejemplo de una economía planificada, como les digo, quizás ha sido de menos trascendencia que la de mercado, pero pues hay casos de éxito que uno puede decir, lo que fue la Unión Soviética cuando
prácticamente se disputó la supremacía del mundo junto con Estados Unidos. Tal hasta el punto de que, si bien es cierto, los estadounidenses fueron los primeros en llegar a la Luna, los soviéticos fueron los primeros en, o sea, en enviar animales al espacio, en enviar personas al espacio, en enviar satélites al espacio. Entonces, y también pues fue una potencia nuclear, una potencia militar, fueron prácticamente dominadores de una gran parte del mundo. No sé si han visto, si algún día ven historia, si el otro año ven historia pues del siglo XX, se darán cuenta que el siglo XX sí hubo una incidencia muy fuerte de las economías planificadas e inclusive el socialismo. Bueno, y por lo normal las economías planificadas también se le relacionan a las ideologías de izquierda, que hoy en día no están así. O sea, hoy en día ya el mundo ha variado mucho, o sea, el mundo ha cambiado mucho en ese aspecto. O sea, podemos escuchar personas eh, por ejemplo, de discurso de derecha, pero uno los va a mirar en la práctica, son también estatistas o también les gusta la economía planificada. Colombia pasa mucho eso. O sea, aquí en Colombia, pues la línea política que gobierna es muy dada al control de la economía, muy dada a poner impuestos, muy dada a decidir qué se hace en economía y qué no. Entonces, eso también varía. Ejemplos de esta economía, repito, Cuba, Corea del Norte y pues Venezuela también es un intento, eh, si se podría poner como ejemplo en este caso. Esto fue lo que llevó a que, repito, aquí volviendo al tema que les decía de hace 2 años, pues hace 2 años pues la gente, yo no sé, bueno, a mí me da risa eso, el famoso temor a volvernos Venezuela. Entonces se le acusaba a cualquier candidato diferente al que ganó de que iba a volver a este país Venezuela, porque es que no solo se le acusó al que quedó de segundo, a cualquiera, así haya tenido unas políticas de mercado reales. Entonces, como la gente no tiene claro eso y como pues tampoco los políticos a veces muestran su verdadera cara al momento, entonces por eso en últimas gana el bot del cuento más chino, el que tenga el cuento chino mejor armado y montado, no tenga ni la más mínima base teórica y pues aprovecha que una población tampoco las tiene, pues por eso pasa lo que pasa. Entonces, o sea, pero yo a veces me pongo a analizar pues cómo es Colombia económicamente y en Colombia también hay muchos vicios de la economía planificada. Lo que les decía a ustedes ahorita, o sea, aquí un IVA del 19%, o sea, que es, o sea, usted compra algo de 1.000.000 de pesos, el precio real de eso era 800.000 pesos, 810.000 pesos. Imagínense lo que usted está pagando en impuestos, o sea, una cosa supremamente ridícula. Y más en una sociedad tan pobre, porque pues para usted comprarse algo de 1.000.000 de pesos, porque, o sea, un colombiano promedio, un ciudadano promedio, tiene que hacer un esfuerzo bastante duro, por no decir que le toca endeudarse. Entonces ahí uno ve esas contradicciones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por eso me interesa que ustedes como que tengan claro eso. Entonces, chicos, eso es en términos muy generales, que es una economía planificada. Traduzcan en el Estado controla los medios de producción, controla la economía y decide qué se hace. Desventajas, quizás el hecho de que muchos de estos países les vaya mal, como nuestro vecino de aquí al lado, pues lleva a que también me diga, bueno, esas son las desventajas. Ventajas, los que defienden este modelo dicen que es quizás la única manera de generar algo de equidad social en una sociedad tan marcadamente desigual. Cuestionable a mi parecer también, bastante cuestionable, pero pues es como el discurso de los defensores del mismo. Y casos de éxitos más o menos medianos, lo que fue la Unión Soviética. O sea, este modelo en su momento tuvo como una década y media o 2 décadas del siglo pasado donde realmente era bien, hasta el punto que puso a los países capitalistas a generar economías de planificación. Entonces, hasta ese punto llegó, imagínense. Bien, ¿tienen preguntas respecto a qué es esto? La economía planificada, niños. Profe, un aporte. Cuéntame. Acá en Colombia un ejemplo muy claro de esta economía sería cuando hubo la dictadura de Rojas Pinilla, aunque no nos vayamos tan lejos. Digamos con la ley 100 del expresidente Uribe. Con la ley 100 él lo que quería era básicamente manejar la economía de Colombia.
También, también otro ejemplo sería como quieren acabar en el gobierno con los sindicatos de maestros, como FECODE y demás instituciones, para que de esa forma la educación quede privada y ellos poder manejarla como les dé la gana. Sí, mira, mira que muy bien, Kevin, tú me hiciste acordar de algo que se me había escapado, porque pues, no. Lo que pasa que también, recuerden lo que yo les dije que los nazis también planificaron toda la economía, ellos no eran de izquierda, ellos eran la parte contraria. Pero sí, mira que en Colombia Rojas Pinilla sí, pero es que, como les decía, fue la época en que planificar la economía era muy popular. Pero sí, Rojas Pinilla prácticamente él nacionalizó un poco de empresas, él impulsó desde el Estado la economía muy radicalmente. Tuvo sus alcances, sus percances, sus aportes, ¿no? Y como lo que tú decías, sí, claro, efectivamente en Colombia, aquí la línea política que maneja es muy estatista también, o sea, ellos quizás quieren darse a conocer o mostrarse como algo de mercado, como de libertad económica, pero en la práctica ellos generan leyes, generan situaciones, condiciones que llevan a que la economía esté controlada por ellos. Eso toca analizarlo muy, o sea, muy profundamente por eso, porque a veces que el discurso que ellos venden es ese, ¿no? Ah, no, es que aquí Colombia es un país de mercados, un país libre, aquí el Estado no interviene en la economía, aquí se puede invertir, pero uno va a mirar, eso no es tan real, o sea, en la vida real, aquí Colombia usted paga impuestos por todos, y si inclusive para cosas tan básicas como usted montar una cantinita, un bar, qué sé yo, aquí piden un montón de papeles, ahí no puede decir, pero bueno, ¿qué economía de mercado hay acá? Si el Estado me dice a mí hasta cómo tengo que poner las sillas en un lugar. Entonces, sí, muy bien, Kenses. Así hay más ejemplos. Bueno, otra cosa que quería decirles, pues tampoco veamos esto como absolutos, ¿no? O sea, habrá países que tienen economías planificadas que la han sabido manejar, como otros que evidentemente no les sirvió para nada. O sea, evidentemente eso fue un error haberlo hecho, que yo creo que los ejemplos ya sobran. Bien, y ya como la última, pasemos a la economía mixta. Entonces, la economía mixta se supone que busca como combinar las dos. Es decir, que haya mercado, que haya inversión privada, que haya interés particular, que las personas tengan propiedad privada y demás, pero a la vez que el Estado controle algunos aspectos para evitar tanto los problemas que tienen las economías planificadas como los problemas que tienen las economías de mercado. Entonces, eso es una economía mixta. Estos relaciones, yo creo que ustedes han visto esto con el profe Luis, si no me equivoco. También se relaciona mucho una economía mixta a la socialdemocracia. Entonces, es eso, o sea, combinar las dos cosas. Ejemplos históricos y actuales de este modelo, eh, los países nórdicos, lo que es Suecia, lo que es Finlandia, son países donde la iniciativa privada ya es muy fuerte, o sea, ya es muy fácil invertir, es muy fácil poner negocios, es muy fácil que la gente comercie, pero también es un país donde hay políticas monetarias y donde el Estado tiene una incidencia muy fuerte en la economía. Es un país donde también se tributa harto, pero pues es un país con calidad de vida. Yo por ahí una vez hablaba con un conocido que tengo que se va a vivir por allá. Qué envidia, ¿no? O sea, la verdad, qué envidia vivir en Suecia. Está viviendo en Suecia. Y él cuenta que allá efectivamente se pagan hartos impuestos, inclusive en su recibo, o sea, a nosotros como la nómina cuando nos pagan la mensualidad, las empresas por lo normal le dan a usted un recibo el mes, que inclusive ya todos los recibos del mes, sea usted en trabajo formal o informal o cualquier tipo de trabajo, le, le muestra que es su sueldo neto y que cuánto va a ir a impuestos. O sea, es persona por persona la tributación. Pero es que ya la gente gana muy buen dinero y hay un sistema de bienestar social muy bien marcado. O sea, es un país inimaginable con el nuestro, ¿no? O sea, ya
sistema de salud es mejor, las vías son mejores, la calidad de vida de las personas son mejores. Bueno, todo es mejor en términos reales, absolutamente todo. Pero él me hablaba y me explicaba eso. O sea, que allá realmente la tributación es alta, pero obviamente, creo que todo es proporcional a sus ingresos. Entonces, por ejemplo, si usted allá es un asalariado, qué sé yo, un mesero que trabaja en un bar atendiendo personas, obviamente usted no puede pagar lo mismo que el que es presidente ejecutivo de una compañía o una multinacional que esté instalada allá en ese país. Entonces, también es proporcional a las personas según sus ingresos. Algo que en Colombia no pasa, ¿no? Porque en Colombia no pasa, lo digo. Si usted se va a comprar, qué sé yo, un portátil que vale 2 millones de pesos, un portátil bueno, una maquinota. Recuerden, esos 2 millones de pesos, usted paga 19% de IVA, que vienen siendo casi 400.000 pesos, que son 380.000 pesos. Aquí en Colombia a usted no le cobran el IVA según lo que usted gane. O sea, usted no puede decir, no es que yo soy asalariado, yo me gano es mínimo y medio, me gano es 1 milloncito de pesos mensual. A mí no me cobre todo eso de IVA, cóbreme solo el 5% del IVA. Es que mire, mire mi sueldo. No, no, o sea, si usted gana 20 millones al mes o se gana uno, usted ese computador le vale lo mismo y su IVA va a ser el mismo precio. Entonces Colombia tiene ese error. Quizás el impuesto del IVA por eso es tan criticado, porque independientemente si usted es pobre o rico, todos pagan el mismo IVA. O sea, el que gana 20 millones, paga el mismo IVA que el que gana 1 millón. Y efectivamente así es. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de que, pues, obviamente aquí en Colombia la tributación no es proporcional o no está relacionada a los ingresos de la persona. Pero bien, entonces, retomando, entonces, ese es el ejemplo de una economía planificada, donde tratan de coexistir las dos. En términos reales, la mayoría de países tienden a esto, o sea, digo tienden en el sentido de que como no tiene una economía de mercado buena y como no tiene un sistema planificado tampoco bueno o controlado o concreto, por eso se les suele relacionar, bueno, ejemplo Colombia, o sea, uno dice, bueno, es que en Colombia el mercado como tal no hay, pero pues planificada tampoco, porque puedes decir que el Estado controla todo. Entonces una economía mixta. Uno puede decir, tiene tendencias a economía mixta, pero que sea un éxito de economía mixta bien definido, como lo es Suecia, Finlandia, Noruega, como lo es otro país estilo Alemania, Francia. No, para nada. Porque, pues no nos parecemos a ellos, ¿no? O sea, uno pone a mirar, pues. ¿Por qué? Porque, aunque bueno, eso ya, a veces no solo es del sistema económico, también responde o se da por el hecho de que pues aquí estamos en una cultura política corrupta. Aquí realmente más allá, mire chicos, voy a ser muy concreto, más allá de si en Colombia tenemos economía de mercado o economía planificada o economía mixta, hay un sistema que está realmente diseñado pues para que se pueda robar desde el Estado. Eso es una cultura de la corrupción que tenemos, un sistema que está diseñado pues para ser oportunista y un sistema que está diseñado para que la sociedad no prospere. O sea, mientras sigamos teniendo el sistema político que tenemos actualmente, Colombia realmente no va a salir de la situación en la que está. O sea, no, o sea, y no es que yo sea pesimista, pero mientras eso no cambie, no va a pasar. Porque es un sistema que está dado o está diseñado pues para el que está en la rosca, el que está en el poder, pues tenga beneficios, se enriquezca, le vaya bien. Y si tú nunca estás en la rosca, si tú no eres de la rosca, pues a ti te va a ir mal. Vas a seguir siendo el típico asalariado de siempre o el típico arriesgado emprendedor que muy fácilmente pierde su negocio por muchas situaciones. Entonces, eso es una característica del sistema colombiano. ¿Que en cuál de los tres está? La verdad, no es, o sea, como les decía, esto no son absolutos. Entonces, decir que los tres sistemas, ninguno funciona o que todos funcionan, depende. O sea, depende también, lo digo, de la clase política o el sistema político en el que está cada país. Colombia, pues, por lo normal, históricamente nos han relacionado a un sistema mixto, pero no es un sistema mixto exitoso. O
sistema mixto, lastimosamente muy corrompido, pues donde, como les digo, o sea, ustedes saben que en este país es beneficioso, por ejemplo, usted algún, o sea, no les estoy diciendo que lo hagan, pero si algún día alguno de ustedes termina metido en el cuento de la política y se logra enroscar, ustedes les va a cambiar la vida para siempre, pero va a ser a costillas, pues, de continuar con una estructura que afecta a todos los demás. Es tan así que en este país es más rentable ser alcalde de un pueblo pequeño que montar una empresa, es mucho más rentable. Es mucho más rentable meterse, ser el típico lagarto que va trepando, trepando. Entonces lo mandaron candidato para su municipio, después lo mandan para diputado, y así sea un inútil de primera, pues ya arregló su vida. Entonces, eso es más o menos lo que les quería decir. Y bien, chicos, yo creo que pues, conclusiones, sí, éxito en estos tipos de sistemas, en los tres uno puede ver casos de éxito, de fracasos igualmente uno puede ver en los tres eh, fracasos, pero pues yo relaciono el éxito de estos sistemas en cuando pues además de una idea económica clara, hay una política o unos políticos, unos dirigentes políticos y una ciudadanía realmente empoderada para llevar adelante este tipo de proyectos. Entonces, esa es la combinación perfecta para mí, para que independiente de cuál de estos tres sistemas elija una sociedad, le vaya bien. Unos objetivos claros en materia económica, o sea, no ponerse con divagaciones. O sea, ejemplo, vamos a volver a Colombia una potencia de mercado, un sistema de mercado exitoso. Pues tener claro qué es eso, pero eso pues requiere que también tanto la ciudadanía tenga el conocimiento de la misma y se empodere de la misma, pero y pues sus dirigentes y clase política pues también sean, no sean corruptos, o sea, no sean lo que tenemos ahora. Y así mismo para la planificada y así mismo para la mixta. O sea, nos iría bien o medianamente mejor si tuviéramos clara esas variantes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Pregunta, inquietudes. No, profe. Bien, yo dejé grabado esto, pues espero que haya quedado bien grabado. La verdad, pues les agradezco a los que estuvieron presentes. Eh, Cualquier cosa, no duden en preguntarme a mí. Igual ahí está la lectura. Si tienen dudas, me escriben pues un mensaje, yo lo explico. Espero que haya sido claro. Igual recomiendo eh, ver el video si queda bien grabado o leer más del tema. Y en la guía creo que es muy concreto. Y pues no, nada más, chicos. Yo creo que dejemos así por hoy. No creí que me fuera a demorar tanto como para explicar las tres. Y pues no, no es más. Que tengan un lindo día. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias.